¿qué tal? ¿Cómo les va? A mí mal. ¿Sabés por qué? Lo que le hace falta a este gobierno es que le dejen de reventar los cocos. Eso, Tuvimos ¿cuánto tiempo aguantando a todas y todos? ¿Cuánto tiempo estuvimos? Buen día. Bueno, nuestro amigo se comunicaba al 422. Simpática, muy bien. Sí, señor. Totalmente. Faltan 6 minutos entonces para las 10 de la mañana. Seguimos. Las discusiones que se dan fuera del aire están buenas también. Están buenas. Hay que decirlo, sí. Está buenísimo. Sí, a la gente hay que contarle. Después de en cada tema, acá nos matamos. Es una cosa. Son terribles las discusiones. Pero yo no entiendo a Belu. Todo divino. Pero la entiendo a Belu, porque aparte... Dele un beso a Belu. Está bueno el contrapunto siempre, me encanta a mí. Bueno, al contrario, suma. Es constructivo. Aparte, por ahí uno desde la experiencia puede hablar de algunas cuestiones que del otro lado no la ha vivido, por una cuestión de edad, está bien. Pero con el tiempo se va a dar cuenta de algunas cuestiones... Yo como soy chiquito hay muchas cosas que no he visto. No, usted tampoco. Usted no puede ser que no he visto. Una cosa es la ética, la coherencia y otra cosa es la legalidad. Totalmente. Bueno, vamos con mensajes. O ya tenemos la nota. Bueno, la semana pasada fue una semana de controversia por el tema de la educación sexual en la provincia de Buenos Aires en cuanto a su obligación o su no obligación. Contábamos que algunos colegios la daban, que otros no. Algunos padres nos decían que era obligatorio, otros que no decían que no era obligatorio. Sí. En virtud de eso, decidimos llamar a las personas que saben del tema para que nos aclaren. Tuvimos muchos mensajes, pero muchos mensajes con el tema. Sí. Y hay mucha preocupación, esta es la realidad. La tenemos a Carla Secchi, directora provincial de escuelas secundarias de la Dirección Provincial de Escuelas. Carla, buenos días. Mario Baudry te saluda a La Tecla en Vivo. Hola, buenos días, Mario. Carla, contame. ¿Es obligatoria la educación sexual? ¿No es obligatorio? ¿Los colegios la tienen que dar? ¿No la tienen que dar? ¿Cómo es el tema en la provincia de Buenos Aires? Porque nosotros en la radio nos generó mucha controversia, ¿no?, con los mensajes de los oyentes. Totalmente. A ver, la respuesta en realidad es fácil, y es a nivel nacional. Hay una ley, que es la ley 26.150, que implica, digamos, la obligación de que los estudiantes reciban educación sexual integral en todas las escuelas, de todos los niveles, empezando desde el nivel inicial y de todo tipo de gestión privada o estatal. ¿Sí? O sea, esto sería como fácil decir. ¿Esto la provincia adhirió a esa ley? Exactamente, es una ley nacional y en la provincia de Buenos Aires se da educación sexual integral. ¿Sí? Está bien, pero a ver, la provincia adhirió, entonces también esa ley se aplica en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Claro, lo que no se da, porque, a ver, Carla Walter Casamayo te saluda, ¿cómo estás? Vos sabés que yo soy uno de los que siempre trato de alguna manera de elogiar lo que se hace en la gestión privada desde el nivel funcional de los funcionarios, porque la verdad que laburan muy bien, pero hay una cuestión que, es más, lo hemos charlado más de una vez con Nora Pinedo, que es la importancia que debería tener que esta obligatoriedad sea como materia, que esto obviamente hoy no existe. ¿Por qué? Porque... O sea, a ver, vamos a... para contarle a la gente... ¿Como materia en la currícula de la secundaria? No, claro. A ver, en realidad creo que tiene que ver con muchas cosas. Por eso te digo, la primera parte es fácil de responder porque hay una ley, ¿sí? Pero después tiene que ver con qué pasa en la implementación real y concreta en el territorio y en las escuelas. Exactamente. Hay escuelas de gestión privada y hay escuelas de gestión estatal que trabajan muy bien este tema. En primer lugar, creo que el principal problema tiene que ver con la representación acerca de qué es educación sexual integral. Y hay mucho fantasma, ¿no? Cuando uno dice se empieza desde la primera salita del jardín de infantes, uno se pregunta, wow, ¿qué están haciendo, ¿no?, en las escuelas? Y en realidad cuando uno se da cuenta qué es lo que incluye educación sexual integral, sí, que tiene que ver también con cómo nos posicionamos ante el mundo como hombres o como mujeres, cómo preservamos nuestra intimidad, qué cosas puede o no un adulto hacer con un chico, qué podemos permitir y no, cómo las presiones sociales nos llevan a decir algo que sí o que no, cómo entendemos la diversidad sexual, ¿sí? Hasta pensar en los colores de nenas y los colores de varones, la vestimenta, el qué se espera de uno y de otro, analizar propagandas y ver, por ejemplo, a quién se dirige la propaganda para los artículos de limpieza y a quién la de los autos. Todo esto entra dentro de lo que tiene que ver con educación sexual integral, ¿sí? O sea, porque en realidad cuando aparecen los temores o cuando aparecen las disputas acerca de si se da, si no se da, si corresponde o no corresponde, enseguida uno está pensando en términos de procreación, de cómo cuidarse, ¿sí? O sea, de lo que tiene que ver más con la cuestión
biológica y los aspectos relacionados con el sexo, ¿sí? Pero no con todo lo que tiene que ver con prácticas culturales, afectivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la secundaria, que es el nivel que a mí me preocupa, y estoy a cargo, con los noviazgos violentos? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando ya desde tan jovencitos se entiende que el varón pueda celar a la chica y entonces imponerle cómo vestirse o no? ¿Qué pasa con los roles, con la maternidad? Bueno, todo esto es parte de la educación sexual integral. Por eso y porque es tan grande y porque implica aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos, es muy difícil ponerlo como una materia. Aparte, no sé si te pasará, uno lo vive desde adentro de una escuela, que cada vez son más los casos de chicas embarazadas en muy corta edad. Absolutamente. Un desconocimiento total de parte del adolescente de ¿para qué tengo esto? En realidad, esta es la pregunta que te hacen. Yo creo que son las dos cosas. A ver, por un lado hay un tema que tiene que ver con la información. Y hay escuelas que piensan resolverlo desde el lado de la biología y de explicar cuáles son los métodos anticonceptivos. Y a veces nos encontramos con situaciones en las que chicas y chicos tienen muy claro esto y de todos modos aparece el bebé como proyecto de vida. Y ahí tenemos que preguntarnos otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta decisión? ¿Cómo nos entendemos como mamá y papá en la adolescencia? Pero bueno, todo esto, cuando uno lo entiende en toda su complejidad, es cuando se da cuenta de que ponerlo como una materia sería o volverlo totalmente psicológico o totalmente biológico, ¿sí? Y en realidad es eso y es mucho más. Te hago una consulta, Belén Castares te saluda. ¿Cómo se traduce esta ley, ¿no?, de educación integral, que uno puede interpretarlo como vos decís, en las aulas, ¿no? Como no hay una materia específica, esta educación sexual tiene que ser atravesada por todas las materias que tienen los chicos. ¿Cómo se traduce en la realidad? Bueno, a ver, ¿cómo es la idea y las dificultades? Cuando uno piensa en algo que es transversal, es decir, está en el diseño curricular. No es una materia, pero está en el diseño curricular, ¿sí? Educación sexual integral tiene objetivos, tiene propuestas de secuencias. El tema es, cuando no es transversal, suele suceder en muchos de los casos que entonces no lo toma nadie, ¿sí? Y en realidad deberían tomarlo todos, pero incluso desde pensarlo como institución, ¿sí? ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo se visten las chicas? ¿Qué pasa con el uniforme de unos y otros? ¿Sí? O sea, pensar incluso desde estas cuestiones que tienen que ver con lo organizacional y con, hasta te diría, un replanteo de los mismos docentes respecto de sus representaciones. Seguro. Después, obviamente, cada una de las materias tiene su componente que puede ser abordado desde educación sexual integral. Ahora, ¿qué hacemos desde la provincia? Desde el 2014 se trabajó sistemáticamente con las escuelas en talleres con la idea de que cada escuela pueda armar, según su problemática, un proyecto, ¿sí? Un proyecto relacionado con educación sexual integral. Algunos tienen más que ver con la maternidad adolescente, otros tienen más que ver con el género, con la identidad de género, otros tienen más que ver con el tema de los noviazgos violentos, algunos han pensado en murales, otros han pensado en revistas de difusión, y lo que nos estamos proponiendo ahora, que casi todas las escuelas tienen sus proyectos, es desde el nivel central, digamos desde la dirección, hacer un monitoreo. Esto lo estamos planificando, ¿sí? La idea es este año poder pensar en encuentros de escuelas para socializar qué están haciendo, en monitoreos de nuestros equipos para ir viendo en cada una de las escuelas cómo este proyecto sale del papel y toma forma. Vos sabés que, y le cuento a Mario de paso, y en este caso a Belén que está con nosotros, lo que uno va notando ahora en estos tiempos, a medida que fue pasando el tiempo, es que cuando vos hablas con las chicas que están embarazadas en tercer año, en cuarto año, en quinto año, en muchos casos no es que no sepan el tema de educación sexual, sino que después te dicen, no, es la única manera que tengo de salir de mi casa. Porque mi papá es violento, porque mi papá se emborracha, porque mi mamá sale de noche. O sea, no sé hasta dónde en algún momento la escuela, y es otra función más que la escuela deberá cumplir, también va a tener que juntar a la familia, ¿no? Porque ya no solamente, es hasta una elección de vida de las nenas. Bueno, eso y esto es más grave, ¿no? Sí, lo dijiste recién. Tal cual. Y a veces es eso y a veces es, a ver, cuando uno le hace la pregunta a los chicos que les hacíamos a nuestros niños cuando eran más chiquititos de qué querés ser cuando seas grande, los varones tienen más dificultades en responder y las chicas en muchas oportunidades, quizá en sectores populares, dicen quiero ser mamá. Claro. O sea, como que su visualización acerca del futuro no pasa por
ir a la universidad, no pasa por tener un trabajo, sino por ser mamá, que quizá es lo que entienden que tienen a mano y que pueden hacer. Por eso se transforma en su proyecto de vida. Ahora, como escuela, a veces uno lo que trata de hacer es prevenir, y entonces uno como que prevenir que esto suceda. Sin embargo, quizá tenemos que empezar a plantearnos qué hacer al revés. ¿Qué otra cosa puede este chico entender dentro de su horizonte como proyecto de vida? ¿Y cómo tomás estas últimas medidas? Bueno, ahora ha cambiado el gobierno, habrá que ver también cómo se manejan en el área, pero digo, años anteriores se ha recuperado bastante la posibilidad de que el chico vuelva al colegio, ¿no? Sí. Es decir, en un momento llegamos hace 4 o 5 años atrás que parecía que la secundaria iba a dejar de existir porque los pibes en segundo o tercer año dejaban la escuela y han vuelto. Uno nota que ahora otra vez el chico de a poquito ha regresado a la escuela secundaria. ¿Cómo se hace para mantener esto? Bueno, a ver, a partir del momento en que se hace obligatoria la educación secundaria, pasa a ser obligación nuestra crear las condiciones para que esto suceda, ¿no? O sea, no es solamente decirle al chico es obligatorio que vayas, sino generar todas las condiciones para que ingresen todos, pero porque eso es fácil, abrir las puertas, eso está abierto para todos. El tema es que transiten y que egresen todos, y que egresen con aprendizaje, no que egresen de cualquier manera, o sea, que egresen todos habiendo aprendido. Lo importante es que la escuela entienda que su responsabilidad termina con el estudiante cuando le entrega el título, no antes, no cuando se va, no cuando deja de venir, no cuando decide abandonar. O sea, ahí la idea es, y se está haciendo cada vez más, como vos decís, el acercarse, ver qué pasa. Faltó 3 días seguidos, llamar, ir a buscar, acá tiene que ver también con esto de trabajar con las familias, ¿no? Darles la oportunidad. Encontramos gente grande que terminó de estudiar y que nunca tituló. Y la materia que le falta no se da más. Y hay que generar las condiciones para ver de qué manera esa persona puede recuperar esto en algún taller, una tutoría, y poder tener su título, ¿no? O sea, tenemos muchos chicos que terminan de cursar su último año y no reciben el título por 2 o 3 materias. Bueno, hay planes de mejora que tiene que ver con profesores que en un contraturno hacen talleres, tutorías, como para, pero primero hay que ir a buscarlos. Ni hablar. La última, Carla, muy cortita, porque nos corre el tiempo, pero me parece muy interesante plantear también esto de la disciplina, ¿no? ¿Cómo hacer para bancar situaciones muy problemáticas en las escuelas en donde no se puede amonestar, no se puede suspender, no se puede hacer nada? Digo, en algún momento alguna cuestión va a tener que aparecer, ¿no? Para, de alguna manera, restituir el tema disciplinario. Sí, en realidad no es que no se pueda hacer nada, sino que no se pueden hacer estas cuestiones que implican dejar afuera a un chico. Es decir, cuando uno piensa justamente con un nivel secundario no obligatorio como antes, uno podía decir amonesto hasta que lo echo. No, claro. La idea es educo hasta las últimas consecuencias, persevero en enseñar hasta las últimas consecuencias. Entonces hubo que pensar otras maneras que no pasen solo por no vas a hacer tal cosa porque el castigo puede ser tal, sino pensar en términos de convivencia, ¿no? Y acá también tiene que ver con proyectos que las escuelas van generando. Todas las escuelas tienen que tener sus acuerdos institucionales de convivencia, y esto no es una lista de qué pueden y qué no pueden hacer y cuáles son sus sanciones, sino realmente un trabajo sistemático de acuerdos institucionales de convivencia pensados en términos del cuidado, ¿no? O sea, no se puede enseñar sin cuidado, no es o cuido chicos o enseño, sino que trabajar la convivencia tiene que ver con cuidar a los chicos y generar las condiciones para que el aprendizaje suceda. Y ahí, en el marco de los acuerdos de convivencia, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Pero bueno, también esto es un trabajo de todas las escuelas que deben retomar todos los años. Seguro. Bueno, Carla, muchísimas gracias por la comunicación. Fue un gusto escucharte. Gracias a ustedes por estos temas. Gracias. Estábamos con Carla Secchi, directora provincial de Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, nos ganó Belén 1-0. Sí, Belén acá decía que era obligatorio y nosotros dos decíamos que no. No se da obligatoriamente, te lo dijo ella. No, lo acaba todo lo contrario. No, dijo que se tiene que dar, que la ley tiene que dar, no se da. Y bueno, está bien. Que en algunas escuelas pero sí. Es obligatorio. Es una ley que ha adherido a la provincia. Obligatoria que en la actualidad no se da, y ella te acaba de decir que son esfuerzos individuales, que cada escuela trata de hacerlo. Bueno, lo que yo digo es que no deben ser esfuerzos individuales, debe ser obligatorio en serio. Búscanos en Facebook y dejanos tus comentarios. Facebook Cadena Río. Déjanos tus comentarios. Facebook Cadena Río. Desde La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires. Transmite Cadena Río, la radio de tu ciudad. Inicio de espacio publicitario. Revista La Tecla. La primera revista provincial con la información exacta. www.latecla.info.